En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muy bien. Bueno, a modo de introducción, que algo ya he dicho cuando anunciamos las catequesis el domingo, vamos a dedicar las catequesis de Adviento y también después, el año que viene, cuando llegue la Cuaresma, a profundizar sobre los misterios de la vida de Cristo. A propósito de que vamos a celebrar un año jubilar que empezará en Navidad con la apertura de la Puerta Santa, que es el año 2025, va a ser el jubileo. Cada 25 años la Iglesia nos invita a mirar un acontecimiento jubiloso, un acontecimiento de mucha alegría, que es la encarnación, el momento en el que Dios se hace hombre, ¿no? Esto que es un acontecimiento central de la fe, porque Dios se hace hombre para salvar al hombre, para morir por el hombre. La Iglesia nos invita a no perder de vista este misterio de nuestra salvación y por eso cada 25 años declara un año jubilar, un año de júbilo, de alegría, de esperanza, en el que además se nos pueden conceder muchas gracias. Entonces, como podemos poner de una manera especial la mirada en este acontecimiento, que es la encarnación, yo había pensado en dedicar las catequesis de este año, tanto de Adviento como de Cuaresma, a profundizar en los misterios de la vida de Cristo, que los celebramos a lo largo del año litúrgico, los celebramos en la liturgia, ¿no? Y lo hacemos todos los años y estamos acostumbrados a celebrar estos misterios y sabemos lo básico y quizás a veces nos falta como profundizar un poco más en los misterios que celebramos, ¿no? Que ya digo que lo básico lo sabemos, ¿no? Y me parecía que también era bonito profundizar en los misterios que celebramos, que son los misterios de la vida de Jesús, que además los confesamos en la fe, en el credo, ¿no? Todo el credo que nosotros rezamos los domingos y en otras ocasiones, el credo contiene verdades de fe que están referidas, muchas de ellas, a misterios de la vida de Jesús, ¿no? Hay otras verdades de fe que no, pero lo central del credo está referido a los misterios de la vida de Jesús, ¿no? Y entonces decimos que creemos en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de la Virgen, que padeció, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que subió al cielo, ¿no? Todos estos son misterios de la vida de Jesús, ¿no? Y me parecía que era también bonito hacerlo porque, como comenté el domingo, en el año que viene, 2025, se cumplen 1700 años de la celebración del Concilio de Nicea, un concilio que se celebró en el año 325, donde Constantino, el emperador Constantino, convocó a un montón de obispos a participar en este concilio porque surgió con muchísima fuerza y en muy poco tiempo una herejía que hizo tambalear la vida de la Iglesia, que fue la herejía de Arrio, un obispo llamado Arrio, que empezó a difundir básicamente que Jesús, bueno, es el Hijo de Dios, pero que no es el Hijo que existe desde toda la eternidad, que no es Dios, ¿no? O sea, la herejía consistió en negar la divinidad de Jesucristo, ¿no? Sin negar que era Hijo de Dios, pero sin negar su divinidad, ¿no? En favor de afirmar la humanidad,
como a nosotros nos cuesta un poco entender que en una única persona haya dos naturalezas, ¿verdad? En el caso de Jesús, divina y humana, y Jesús, sin dejar de ser Dios, se hace hombre, y siendo profunda y verdaderamente hombre, al mismo tiempo es Dios verdadero, ¿no? Esto cuesta entenderlo porque nosotros no conocemos a nadie que tenga dos naturalezas, ¿no? Pues uno no es gato y hombre a la vez, igual que no eres perro y... No, tenemos una naturaleza humana. Pero en el caso de Jesús son dos, humana y divina, porque Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Y entonces Nicea, el concilio de Nicea, que tiene que salir al paso de esta herejía que niega la divinidad de Cristo, lo que hace es precisamente poner de manifiesto que Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, es Dios y existe desde siempre. Y por eso, en el credo de Nicea, que nosotros lo vamos a rezar todos los domingos del año, para poner la mirada en este acontecimiento, el credo de Nicea, a diferencia del apostólico, profundiza en el misterio de la vida de Cristo como Dios. Cuando dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, y empieza a decir, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, ¿no? Para subrayar de una forma explícita la divinidad de Cristo. Entonces, cuando se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, que pone de manifiesto de una forma especial también como verdades de fe los misterios de la vida de Cristo, pues me parece que se juntaban estos dos acontecimientos para poder dedicar las catequesis de este año a estos misterios de la vida de Jesús. Y entonces, pues intentando hacer como un reparto, porque hay que repartir los misterios de la vida de Cristo entre el Adviento y la Cuaresma, pues pensé, ¿qué es lo más propio del Adviento? ¿Qué es lo más propio de la Cuaresma? ¿No? Entonces, bueno, pues para la Cuaresma dejaremos pues el bautismo de Jesús, que esto lo celebraremos a la vuelta al final de la Navidad, pero el bautismo es un tema especial de la Cuaresma, ¿no? El bautismo de Jesús, la transfiguración, la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión al cielo, el envío del Espíritu Santo, ¿no? Misterios propios que vamos a celebrar en Cuaresma y en Pascua. Y ahora en Adviento, que solo tenemos 3 martes, porque luego en Cuaresma coincide que son más, pero en Adviento, que solo tenemos 3 martes, pues vamos a dedicarnos a lo que es más propio del Adviento. La encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento del Hijo de Dios, que lo preparamos al final del Adviento, cuando ya llega la Navidad, y la parusía, la segunda venida del Señor. Entonces, vamos a empezar hoy, y ya termino esta introducción, vamos a empezar hoy con lo que nos prepara, con lo que el Adviento nos ayuda a preparar, que es el único misterio de la vida de Jesús que no ha sucedido, pero del que no tenemos ninguna duda que va a suceder, que es la parusía, la segunda venida de Jesús, que es para lo que nos prepara verdaderamente el tiempo de Adviento. Entonces, bueno, yo este año para preparar las catequesis me he servido de un librito, por no decir librazo. Dicen que los libros buenos se sostienen de pie. Bien. Este es un libro que me recomendó mi director espiritual hace unos meses y me dijo, te va a encantar, y me está encantando. Misterios de la vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, un jesuita. Y entonces me he apoyado aquí bastante, además de en la palabra de Dios, para ir preparando un poco las catequesis. Y entonces voy a ir cogiendo cada día una oración que compendia un poco como el misterio del que vamos a hablar, y haremos una oración al principio y otra al final. Señor Jesucristo, juez de todos que has de venir, dame constancia en la verdad de la fe,
Que no me engañen hombres falsos y fingidos, ni sucumba en los sufrimientos, sino que siga con fortaleza en la confesión de tu nombre y soporte por ella con gozo los odios y adversidades de los hombres. Dame la virtud de la paciencia y que, al abundar la iniquidad, no se enfríe en mí el ardor de la caridad. Haz que persevere hasta el fin de la vida presente en la fe de la verdad y en el amor de la bondad, hasta que por tu piedad me salve, Señor, Dios de mi salvación. Amén. Bien, pues esto es como un resumen de lo que os voy a hablar. Porque el acontecimiento de la parusía es profundizar en la verdad de fe que decimos en el credo, que el Señor, que está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esto es la parusía. Parusía, que alguna vez me habéis escuchado decir, es una palabra griega que traducida al latín se dice adventus, al castellano adviento. Literalmente significa venida, presencia. Pues para que veáis lo importante que es que la palabra adviento es la traducción de la palabra griega parusía. Y en este tiempo de Adviento miramos a este acontecimiento que está por suceder y que os decía que es uno de los misterios de la vida de Cristo que todavía no ha sucedido, pero del que no tenemos ninguna duda que sucederá, solo porque si damos fe a la palabra de Dios es algo que está en las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. El Hijo del Hombre volverá en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esto lo hemos escuchado el domingo pasado, en el primer domingo de Adviento, y también lo hemos escuchado en el último domingo del tiempo ordinario con el que clausurábamos el año litúrgico, ¿no? Siempre al final del año litúrgico y al comienzo de un nuevo año litúrgico, la Iglesia nos deja textos que tienen que ver con todo el discurso escatológico de Jesús, que nos habla del final de la historia, el final del mundo, y cómo el Señor pues hará brotar, sin que nosotros entendamos muy bien por qué, pero eso no es lo más importante, una nueva creación, un cielo nuevo, una nueva tierra donde habite la justicia. Entonces, yo creo que la Iglesia enferma si no cree verdaderamente que este acontecimiento tiene que suceder. O sea, hay dos maneras, que esto también alguna vez me habéis escuchado decir, hay dos maneras de negar esta verdad de fe, de que el Señor tiene que volver a juzgar a vivos y muertos. Una es negar la mayor, que directamente es no creérselo, ¿no? Y luego hay otra que es como más civilina, pero es muy peligrosa, que es, y que esto quizás nos puede pasar más a los que vivimos en la Iglesia, ¿no? Pues porque a los que no tienen fe no se lo creen y punto. Pero en el contexto de los que solemos vivir la fe en la Iglesia, es muy civilino que nosotros vivamos como si esto no fuera a suceder. Hay mucha gente que vive así. Hoy mismo, al mediodía, he hablado con una chica en dirección espiritual y me decía, oye Rafa, ¿por qué si el Adviento es la preparación para la Navidad, escuchamos en el Evangelio que tiene que haber terremotos, signos en el cielo, que Dios va a venir sobre las nubes con poder y gloria? Y yo le he dicho, hombre, es que el Adviento no prepara en primer lugar la Navidad la preparamos la última semana, pero lo que prepara en primera instancia es la venida gloriosa del Señor. Y entonces ella me dice, mira, fui a misa el sábado por la tarde, fui a misa el domingo
He ido a misa ayer lunes y he ido a misa hoy martes, en 4 sitios distintos, cada día en uno. Y en los 4 el cura ha dicho que el Adviento es un tiempo que prepara la Navidad, que hay que estar muy contentos, que sí, que hay que estar contentos, pero porque viene el Señor definitivamente. La razón de nuestra alegría es que Jesús va a volver y que el mundo que nuestros pies pisan se va a terminar. Pasará, lo dice de una forma bellísima uno de los prefacios del tiempo del Adviento, ahora en esta primera parte que rezamos en misa. El prefacio es cuando el sacerdote dice: levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, ¿no? Y hay un momento en el que el prefacio tercero de Adviento dice: en aquel día terrible y glorioso, porque para algunos será terrible y para otros será glorioso. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. La Iglesia toma todas estas expresiones, o sea, no se las inventa, sino que las coge de lo que el mismo Jesús ha dicho en su propia palabra, en el Evangelio. Entonces nosotros nos preparamos, como decía la oración que os he leído, a acoger la venida de Jesucristo, que es juez de todos. Y como viene el que nos va a juzgar, ¿verdad? Y el que nos va a juzgar además con misericordia, porque es nuestro Padre y nos quiere y ha dado la vida por nosotros. Un cristiano no le tiene miedo al juicio, le tiene respeto, ¿no? Pero un cristiano, pues como dice el Salmo, con paz y con confianza se pone en las manos del que juzga justamente. Como un niño en manos de su padre, cuando el padre lo tiene que corregir, y le tiene que decir cómo son las cosas. Y a veces esa corrección implica para el hijo un castigo que es medicinal, para que el hijo aprenda lo importante que es reparar el mal que se hace y las consecuencias que a veces el mal tiene, ¿no? Con Dios es igual, el juicio nosotros lo afrontamos así. Y por eso, como va a venir el juez, ante el cual nosotros nos ponemos en sus manos con confianza, le pedimos al Señor constancia en la verdad de la fe, para no ser engañados y para no sucumbir en los sufrimientos. Vamos a explicar ahora por qué. Sino que sigamos con fortaleza en la confesión del nombre de Jesús y soportemos con gozo incluso los odios y las adversidades. Fijaos qué bonito que decía la oración: dame la virtud de la paciencia, para que al abundar la iniquidad, porque la iniquidad es el mal que abunda, y no hace falta más que mirar a nuestro alrededor, poner la radio, la televisión, bueno, a veces lo sufrimos nosotros, vaya, el mal, la iniquidad abunda. Pues que al abundar la iniquidad no se enfríe en mí el ardor de la caridad. Fijaos qué impresionante, ¿eh? Porque el mal lo que busca en nosotros es el efecto contrario. Es despertar en nosotros la amargura, el odio, el rencor. Y le pedimos a Dios que no se enfríe el ardor de la caridad. Que perseveremos hasta el final en la fe de la verdad y en el amor de la bondad. Fijaros, son atributos del ser de Dios. La verdad, la bondad, el amor. Dios es esto. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es verdad. Igual que de Dios decimos que es justicia, belleza, misericordia. Bien.
Los textos evangélicos, el capítulo 24 y 25 de San Mateo, el capítulo 13 de Marcos y el capítulo 21 de Lucas, ¿vale? Los tres son paralelos y cuentan, en esencia, lo mismo, aunque algunos con más extensión. Por ejemplo, Mateo es el más extenso, porque, bueno, añade el juicio final, algunas parábolas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer un poquitín como para situarnos en el discurso escatológico de Jesús. Es un discurso que pronuncia Jesús justo antes de sufrir la pasión en Jerusalén. Entonces, os voy a leer capítulo 24 de San Mateo. Salió Jesús del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿veis todo esto? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado los discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo. Jesús les respondió: mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Es necesario que eso suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Entonces os entregarán a los torturadores y os matarán. Seréis odiados por todos los paganos por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, el ídolo abominable anunciados por el profeta Daniel, erigido en el lugar santo, el que lea que comprenda, entonces que huyan a los montes los que estén en Judea, el que esté en el tejado que no baje a recoger las cosas de casa, y el que esté en el campo que no regrese en busca de su manto. Ay de las que están encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se acortasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se acortarán aquellos días. Entonces, si alguno os dice: mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos, prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Así que si os dicen: está en el desierto, no salgáis. Está dentro de la casa, no lo creáis. Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No voy a seguir leyendo, porque si no, no avanzamos, pero después viene la parábola de la higuera, ¿no? Cuando echa las yemas, vienen los frutos, el verano, pues cuando sucedan estas cosas, todos los signos que el Señor ha dicho. Marcos y Lucas complementan lo que dice Mateo.
Por ejemplo, bueno, Mateo también habla de la repercusión cósmica que escuchamos en Lucas el domingo. Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas. En muchos países, epidemias, pestes, hambres, eso lo añade también Lucas. Y Mateo también ha citado algunas, ¿no? Bueno, estos son como todos los signos. Entonces, cuando hablamos de la parusía, tenemos que hablar, por una parte, de las señales de la vida de la venida del Señor y del fin del mundo. Entonces, lo primero que Jesús hace es predecir la destrucción del templo. Hemos escuchado que San Mateo decía que según salían del templo iban caminando. Jesús profetiza que la ciudad y el templo será abandonada y destruida. Y entonces los discípulos, que yo creo que a nosotros nos hubiera pasado exactamente lo mismo, es como que se quedan admirados, sorprendidos de que eso pueda suceder. Y entonces, ¿qué hacen? Fijaos, le muestran a Jesús lo bonito que es el templo. Le muestran la admiración que tiene la construcción del templo. Como si dijeran, ¿cómo se va a destruir y a no quedar piedra sobre piedra algo que es tan bonito? Que podría ser de alguna manera como pidiéndole al Señor que sea misericordioso y que suavice el castigo que ha anunciado. Porque claro, o sea, no sé si habéis visto alguna maqueta, porque el templo de Jerusalén está destruido. En el año 42, después de la pasión del Señor, el templo fue destruido y ahora queda un muro, que lo llaman el muro de las lamentaciones. Los que hemos estado en Tierra Santa lo hemos visto, ¿no? Y allí se lamentan los judíos, los pobres, porque se han quedado, además es que les han quitado toda la parte del terreno del templo, se la han arrebatado, han construido allí una mezquita que para ellos es un sitio sagrado. O sea, bueno, un desastre todo, ¿no? Y entonces allí a Jesús le hablan de la belleza del templo, de cómo está construido, pues quizás como para pedirle que suavice lo que ha dicho, ¿no? Porque de alguna forma a los discípulos, que eran judíos sencillos, lo que les pasaba es que a ellos les parecía que el templo no podía ser robado, derribado y destruido. Es como si nos lo dicen a nosotros. Esto que veis, ¿no? Tu parroquia, ¿no? La nuestra, de Moraleja en Medio, o te vas a la que tú quieras. No va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces, ¿a ti te parece? Digo a ti porque yo también diría a mí. O sea, a mí me parece que no es posible. O sea, que cómo va a ser posible que la belleza de nuestra parroquia que quede destruida, derribada y sea saqueada o robada. Pues quizás no es algo que no nos creamos, sino algo que no nos queremos creer. ¿Qué es lo que hay detrás? Que esto es lo importante, lo que hay detrás. Lo que le pasó a los judíos y lo que nos puede pasar a nosotros. Y es que aquellos discípulos no supieron mirar la santidad del templo. Se quedaron en lo que es como más exterior o visible a los ojos, que no deja de ser algo más superficial. Entonces se quedaron con el signo de lo fuerte, lo precioso, lo robusto que es el edificio. ¿Pero qué les pasó? Que no supieron ver la santidad del templo. Y a nosotros nos puede pasar igual. Que a veces nos cuesta descubrir la santidad del templo.
que el templo que pisan nuestros pies es un lugar santo. Y por eso en un templo no nos comportamos de cualquier manera, no hacemos cualquier cosa, no, porque aquí habita la santidad de Dios. Entonces, claro, si nos dicen que todo lo que vemos no va a quedar piedra sobre piedra, nos echamos las manos en la cabeza, pero si es que lo importante es la santidad de Dios. ¿Qué les pasó a aquellos? En aquel momento, que atendieron más el culto corporal que el culto espiritual. San Jerónimo decía que en la iglesia primitiva tenía mucho más fuerza el ornato espiritual que el corporal. ¿Por qué? Porque no tenían iglesias, estaban perseguidos, los mataban y la única forma que tenían de celebrar los sacramentos era a escondidas en las casas. Y no podían ni construir una iglesia porque se la quemaban. Esto sigue pasando todavía en algunos países, donde están perseguidos, el culto espiritual tiene una fuerza, pero muchísimo más grande. No sé si os acordáis que este pasado verano, en los Juegos Olímpicos, en la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos, hubo como, una mofa a una serie de signos cristianos, ¿no? Y un montón de gente, yo el primero, pues nos sentó fatal porque hicieron ahí una representación de la última cena para reírse de los cristianos y encima luego empezaron a sacar ahí como signos pues como muy diabólicos, ¿no? Un becerro de oro, era todo como, fue como muy evidente, ¿no? Y entonces me contaba un sacerdote amigo mío que estuvo de misiones no me acuerdo si en Kenia o en Etiopía, que a la vuelta pasó por Egipto, ¿no? Para volver a España pasó por Egipto. Y entonces conoció a un sacerdote de rito copto, un sacerdote católico de rito copto, ¿no? En un lugar donde los cristianos están perseguidos y los matan y les queman las iglesias ¿no? Y entonces este cura, amigo mío, le pregunta al sacerdote copto: oye, ¿usted ha visto lo que ha pasado en París en los Juegos Olímpicos? ¿Qué le parece a usted esto? Y el sacerdote copto le dice a este cura: pues me parece muy bien, porque en Occidente estáis muy acomodados y estáis muy dormidos y vivís una fe muy cómoda y os viene fenomenal que os persigan. Y se lo decía así. Y dice: nosotros aquí somos perseguidos todos los días y la persecución nos ayuda a tener la fe viva, porque, oye, o perseveras o sucumbes. Y los signos que tienen que ver con el fin de los tiempos, en cierto sentido, van de esto, de perseverar hasta el final en medio de circunstancias que no entendemos, que son dolorosas, que son difíciles, que implican que podamos ser perseguidos o incluso odiados. El otro día me decía un amigo: Rafa, no me atrevo a decir en el trabajo que soy cristiano. Otro señor que conocí hace poco me decía: joder, llegué al trabajo, tenía un poco de tiempo y me puse ahí un poco a rezar. Y mi compañero me miró y me dijo: ¿pero qué haces? Pues mira, es que estoy rezando. Y le contesta: pues yo soy uno de los representantes de una de las iglesias satánicas de Madrid. Os reís, pero es así, o sea, ¿no? Y entonces me decía: bueno, es que lo paso mal en el trabajo. Claro, es que la fe está perseguida. San Juan Crisóstomo dice que aquella Jerusalén a la que Jesús le dice: no quedará piedra sobre piedra, que esto
pasó, como os decía, 42 años después de la pasión del Señor, lo hicieron los romanos. Aquella Jerusalén, dice San Juan Crisóstomo, era prototipo de la Jerusalén del cielo, que es la Iglesia. La Iglesia no va a correr una suerte distinta. Y por eso no nos tiene que escandalizar que seamos perseguidos. Está en la naturaleza del ser cristiano. Ya lo dice Jesús. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. No es más el discípulo que su maestro. Y después les dirá, que no lo hemos leído, no os preocupéis porque os echarán mano, os entregarán a los tribunales, os harán compadecer, y no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. No preparéis vuestra defensa porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Esto, de alguna forma, ya se ha cumplido en la vida de muchos, que no quiere decir que lo tengamos que vivir nosotros de una forma concreta y específica, o sí, no lo sabemos. Entonces, lo más importante no es qué me va a tocar a mí o qué no me va a tocar a mí, porque el Señor luego habla de otros signos que vamos ahora a ver, guerras, revoluciones, hambres. Bueno, pues nosotros no somos un país del tercer mundo que pasa hambre, pero hay mucha gente que pasa hambre. Nosotros no estamos ahora en guerra, pero nuestro país ha vivido en guerra y tenemos dos, bueno, pues la de Ucrania con Rusia y la de Israel con Palestina, que es que está ahí al lado, como quien dice. Y dices, bueno, ya no hablamos de epidemias porque hemos tenido hace 4 años, pero cuando luego el Señor habla de las catástrofes naturales, pues es que hace nada en Valencia la Dana. Y nosotros no sabemos si vamos a tener una aquí pasado mañana. Y lo más importante no es qué nos va a tocar vivir a nosotros. Eso no es lo importante. Lo importante es estar preparados para encontrarnos con el Señor. No, estar con Cristo, dice San Pablo, que es con mucho lo mejor. No es para nosotros lo mejor estar con el Señor, vivir en comunión con el Señor. Y no hace falta que uno se angustie o se agobie por lo que a lo mejor va a pasar o no va a pasar. Lo importante no es eso. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando Jesús les anuncia la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo va a suceder eso y cuándo va a ser el fin del mundo? La señal de su venida. Y a mí me encanta la manera en la que Jesús instruye a sus amigos. No les dice lo que el Señor conviene, lo que el Señor cree que no conviene que sepan. Como, o sea, vosotros todos sois padres y en algún momento de la vida a vuestros hijos habéis creído conveniente que no teníais por qué decirles cosas concretas, que ya se las diríais, o no. Pues es que Dios es igual. Dios juzga conveniente que no sepamos una serie de cosas. ¿Por qué? Porque es tu Padre y te quiere. Y entonces, Él sabe lo que te tiene que decir y lo que no. Entonces, ¿qué es lo que enseña? Señales concretas que tienen que suceder, pero no juzga preciso señalar cuándo va a ser el momento preciso en el que todo suceda. ¿Por qué? Porque la incertidumbre con respecto al tiempo en el que el Señor vuelva, esa incertidumbre genera en el ser humano un cierto temor. Y el temor, que no es un temor simplemente de miedo, porque el temor de Dios es un don del Espíritu Santo que no hace que viva con miedo, sino que miedo por lo que pase, sino miedo de mí, miedo de perderme,
miedo de dormirme, miedo de despistarme, miedo de enfriarme, miedo de no perseverar. A esto es a lo que tenemos que tener miedo. Un cristiano no tiene miedo a si va a pasar esto o aquello. No, un cristiano tiene miedo a que no me puedo dormir, que tengo que estar atento, que el Señor va a venir y le tengo que reconocer. Qué impresionante es cuando Jesús llora amargamente sobre su ciudad, la contempla, llora sobre ella. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no has querido? No has reconocido el momento de mi venida. Lo dirá San Juan en el prólogo de su Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. Entonces, se trata de vivir con la confianza de saber que somos hijos de Dios. Y entonces, la incertidumbre de no saber el tiempo, el momento, nos ayuda a estar, a vivir preparados. A vivir preparados. Jesús responde para apercibir. Apercibir. Nos previene para que no nos apartemos de la verdad de la fe. Vendrán muchos en mi nombre, os engañarán, falsos cristianos, falsos profetas, que se atribuirán mi nombre y os dirán que estoy aquí, que estoy allá, no lo creáis. Dice San Anastasio, el diablo figurado en cada una de las herejías dice, yo soy Cristo y la verdad está conmigo. Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido así en muchas ocasiones. El diablo se ha escondido para engañar y ha arrastrado consigo a muchos. Entonces, por eso nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, de la doctrina sana que nos ayude a vivirla. Bien, luego el Señor habla de 7 males previos a su venida. Guerras, enemistades de los pueblos, se levantará nación contra nación, discordias de los príncipes, jefes o reyes, reino contra reino, conmoción de los distintos lugares, habrá terremotos, epidemias, falta de alimentos, habrá hambre, terror de cosas celestes, fenómenos espantosos en el cielo, en la luna, las estrellas, y luego nuevos sucesos de que del Señor dice que habrá signos prodigiosos. Y por cada uno de estos 7 males se pueden entender otros 7 que padece hoy la Iglesia. Porque la Iglesia, dentro en su propio seno, a veces vive guerras y vivimos discordias. Y esto nos hace sufrir muchísimo, lo experimentamos. Y vivimos ataques a veces. O parece que se nos pone como ejemplo de virtud. Están dispuestos a dar la vida los que hacen el mal. Pues la magnitud, los padres de la Iglesia dicen que la magnitud de los males que preceden al momento final de la historia es una figura de los males que seguirán después a los que se queden ahí. Nosotros tenemos que confiar en que, aunque el mal lo suframos, Dios no nos dejará abandonados en el mal. Lo dice el libro de Isaías, que escucharemos mañana en la misa, ¿no? El Señor aniquilará la muerte para siempre. Y entonces aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y Él nos ha salvado. Bien, luego en el discurso escatológico se habla de la persecución de los santos. Los santos son los que tienen el Espíritu Santo, los cristianos, que son perseguidos. Y se habla de la grandeza de la paciencia. Os echarán mano, os perseguirán, os azotarán, os odiarán. Bueno, esto es porque el que quiere ser amigo de Dios, el que ha descubierto la llamada a ser
amigo de Dios, tiene que entender que por ser amigo de Dios, sin pretenderlo, uno vive enemistado con el mundo. ¿Eh? El mundo no es que tú te quieras enemistar gratuitamente, pero es que el mundo en el que vivimos, que no es cristiano, y que se ha hecho enemigo de Dios, a los que son amigos de Dios, pues no les mira bien. No les mira bien. Y es así. El otro día leía el texto de un artículo en un periódico, una enfermera que es cristiana y por amor de Dios, pues a un enfermo de cáncer, está muy malito, pues le trata con muchísimo cariño, con muchísima dulzura, ¿no? Y contaba que pasó la habitación y la hija de este enfermo había quitado el Cristo de la pared y lo había escondido en el armario. Y entonces le dice a la hija, oye, gracias por tratar a mi padre con tanto cariño. Y la enfermera dice, en el artículo que escribe, dice, si ésta supiera que yo a su padre le trato con amor, porque amo al que ella ha quitado de la pared y la ha metido en el armario, ¿no? A lo mejor se le quitan las ganas de decirme gracias por tratar con cariño a mi padre, porque si trato así es porque a mí Dios me ama, y me ha enseñado que lo que hacéis con uno de estos, conmigo lo hacéis. Entonces, tú, por ser amigo de Dios, obras de una manera concreta, pero el mundo en el que vivimos, que se ha enemistado con Dios, también obra de una manera concreta. Entonces, bueno, pues podemos ser odiados por el nombre de Cristo, por confesar el nombre de Cristo, por querer vivir en la verdad que nace del corazón de Cristo. Y esto, hermanos, o sea, no hay que buscarse, hay que vivir lo que el Señor nos ponga delante, pero para los santos a lo largo de la historia ha sido una causa gloriosa y amable. La injuria se convierte en dicha cuando Dios es la causa, porque es dar la vida por amor. Es dar la vida por amor. Bien, San Juan Crisóstomo dice que todas las señales del fin de los tiempos ya están completas. Entonces, por lógica, el fin está cada vez más cerca. Y San Juan Crisóstomo habla hace ya unos años, muchos. Lo importante es cómo nosotros podemos vivir esto. Y ya termino la catequesis de hoy, que voy mal de tiempo. ¿Cómo vivir? Pues lo importante es aprender a esperar la venida del Señor. Y el que mejor aprende a esperar es el que aprende a orar. El Señor nos ha dado un mandato concreto sobre la oración. Después de recordar un montón de tristezas y de peligros, el Señor enseña cuál es el remedio. La oración pensada, corriente, asidua. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 12. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos a ti. Pues la vida de un cristiano es esta, que a veces uno no sabe qué hacer, pero vive con los ojos puestos en el Señor. Y por eso en la oración hay que ser diligentes y hay que ser asiduos, porque la oración nos prepara a esperar con seguridad la venida del Señor. Nos ayuda a implorar con humildad, compasión al juez justo. Hace que nos inclinemos ante Dios humildemente. Y el mismo Señor nos dirá que es preciso orar siempre sin desfallecer. ¿Cómo se ora siempre? Porque claro, uno no está siempre en la iglesia rezando, ¿verdad? ¿Cómo se hace para orar siempre? Ora siempre, dicen los padres de la iglesia, el que persevera en el bien, en la verdad
y en la voluntad de Dios. Se deja de orar si se deja de ser justo, porque Dios es justo. Y no solo reza la lengua, también reza el corazón, los pensamientos, los deseos, los sentidos. Y se reza como aquel ejemplo que pone el Señor de la viuda ante el juez injusto, ¿no? Que iba la vida todos los días, hazme justicia frente a mi adversario. Y el juez injusto, la voy a hacer justicia, no sea que venga y me acabe atizando en la cara, ¿no? Y dice Jesús, fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, dice Jesús, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Benedicto XVI decía que la primera expresión de la fe es la oración. Tenemos fe si oramos, si vivimos en un ambiente de oración, que no es sentarme a rezar en el banco, que también lo tengo que hacer todos los días. Pero hay que aprender, pidiéndoselo al Señor que nos ayude a convertir nuestra propia vida y lo que hacemos en una oración, donde vivimos unidos a Dios buscando la voluntad de Dios en todas las cosas. Pues vamos a pedirle al Señor que de esta manera nos ayude a esperar su vuelta gloriosa cuando Él venga de nuevo para juzgar a los vivos y los muertos y nos muestre cómo su reino no tendrá fin. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.